Progreso. Para empezar, es importante saber qué es progreso. Se entiende por progreso el avance por el cual se logra alcanzar a un estado mejor, más desarrollado y avanzado. Los griegos decían que el progreso eran las artes y la ciencia. Por otro lado, se tenía en cuenta progreso como la libertad, igualdad y justicia individual, absolutismo y superioridad. Idea de progreso en la antigüedad, y cuando se refiere de la antigüedad hace énfasis en el mundo occidental. La idea de progreso era la espiritualidad, perfeccionamiento moral y material, buscando la virtud espiritual y salvación. Los ciudadanos occidentales creían que toda la historia puede avanzar mediante la lucha con la perfección, perfeccionamiento que se puede precisar en varias formas. La idea de progreso fue fácil de aclarar con el pensamiento occidental, donde se rompió el dogma cristiano y el pensamiento clásico. Por lo contrario, la idea de progreso se decía que era un concepto erróneo y era una idea moderna, donde se manifestó por primera vez en corrientes del racionalismo y la ciencia. La antigüedad clásica y la idea de progreso. Hesíodo, At-Toibi manifestaron la fe en el progreso hace 2500 años. Opiniones sobre el progreso vertidas por poetas, sofistas e historiadores griegos. Hesíodo era un influenciador sobre los pensadores clásicos. Él decía que existían razas, la raza de oro, plata, bronce, hierro y la raza Eros, donde decía que la edad de oro era la edad primordial, donde no hay conocimiento, pero no se interrumpen sus ideas morales, y la edad de hierro, que era la más frágil. Postrimerias decía que en el comienzo los dioses no revelaban a los hombres todas las cosas, pero los hombres, a través de sus propias búsquedas, encuentran en el transcurso del tiempo aquello que es mejor. Protágoras expresó que el hombre, en la historia de su lucha por liberarse de la ignorancia, el miedo, incultura y sus condiciones de vida eran cada vez mejor. Prometeo le dijo a la humanidad que con su propio esfuerzo ascendería lentamente a las escalas de cultura y aprendería lenguajes, artes, oficios y tecnologías, y por último a vivir amigablemente en grupo. Sófocles no solo refiere a los logros del pasado y del presente, sino también a los del futuro. Y Aristóteles, la razón y la sabiduría conducirían a un continuo progreso, corresponde a la expansión del conocimiento. Opiniones de los filósofos romanos sobre el progreso. Lucrecio explica los comienzos del mundo en el vacío, a partir de los átomos que luego se agrupan convirtiéndose en materia tangible. El eventual desarrollo del mundo con todo lo que se cree y vive en él. Mientras Séneca permitió descubrir las virtudes de la civilización como lo son agricultura, metalurgia, navegación, herramientas e implementos de todo tipo, el lenguaje y entre otros. El cristianismo y la idea de progreso. Se dice que el cristianismo es una verdadera filosofía para el progreso humano. El legado agustino, etapa del desarrollo histórico. San Agustín refiere que hay 7 etapas de la historia del mundo, donde hace énfasis en la séptima, que es donde refiere a que la felicidad y la paz en la tierra hace parte del progreso. Joaquín de Flores y el utópico legado del progreso. La historia humana debía estar enfocada en 3 etapas: la era del Padre o la era de la ley, la era del Hijo o el Evangelio y la era de 1000 años por venir. Ya en esta era se decía que era la felicidad espiritual donde se liberan los deseos físicos. La batalla de los libros en el siglo XVII, los antiguos contra los modernos. Los libros de R. F. Jones y H. Wright Hall fueron los estudios más completos y autorizados en ese entonces. Por otro lado, en el siglo XVII se creía que los libros modernos no igualaban a los de la antigüedad clásica. Argumentos a favor y en contra de los modernos y del progreso. Fontanelle escribió una obra llamada Digresión sobre los antiguos y los modernos en 1688, donde está a favor de la superioridad de la modernidad sobre la antigüedad, indicando que no hay prueba en la degeneración de la razón humana, puesto que las condiciones eran las mismas. Por otro lado, Georges Sorel se opone a las ideas de la fontanería con su obra Las ilusiones del progreso. Sin embargo, se llegó a la conclusión que la modernidad era la mejor. Turgot y el legado cristiano del progreso. Turgot era estudiante de teología.
Él decía que el cristianismo tiene que ver con el progreso de la humanidad. Fue él el que afirmó que el progreso va de la mano con las artes y las ciencias. Escribió una reseña universal donde fue muy importante en su entonces. Puntos de vista del siglo XVIII sobre el progreso. Posteriormente se explicará el progreso de diferentes países en el siglo XVIII. Alemania. Gotthold Ephraim Lessing era muy conocido por obras como Natán el Sabio, La educación de la raza humana. Sus ideas se basaban en la tradición cristiana y tradición agustina. Johann Gottfried Herder, en su obra Bosquejos de una filosofía de la historia del hombre, habla sobre el proceso evolutivo y la expansión de la cultura, instituciones, gobiernos, educación y de la propia felicidad del hombre. Y para terminar con los hombres que tuvieron gran importancia en Alemania, Immanuel Kant, filósofo alemán. Él escribió obras como Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y la más relevante, Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita. Su idea central era el progreso de la humanidad. El medio del que se vale la naturaleza para lograr el desarrollo que todas las aptitudes innatas que los hombres es un mutuo antagonismo en la sociedad, pero solo en la medida en que este antagonismo sea a la larga la causa del establecimiento entre ellos de un orden que está regulado por la ley. Immanuel Kant. Inglaterra y Escocia. Adam Smith hablaba sobre la riqueza de las naciones, donde decía que el progreso era natural de la humanidad. Ahora, William Godwin decía que el progreso de la humanidad iba muy rápido y que en un futuro nosotros los seres humanos nos liberaríamos del hambre, miseria, tiranía y explotación, y sobre todo de las enfermedades físicas y mentales. En Francia, Rousseau hace un discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres, diciendo, ¿la desigualdad es un producto natural o es un producto de la sociedad? Él decía, el hombre nunca ha experimentado la felicidad y la satisfacción. Finalmente, en la quinta etapa, en la evolución de la cultura y con ello las familias, las poblaciones, las naciones, el hombre empezaba a sentir ese gozo. Por otro lado está Marqués de Condorcet, que recopila 3 etapas de progreso de Turgot y otros autores, en su libro Esbozo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano. Esto lo escribía mientras huía o se escondía de la policía jacobiana. Etapas como las de pastoril primitiva, agrícola y ciudades, y etapas de las artesanías. Estos procesos para Condorcet se dividen en 9 épocas, siendo la primera etapa a partir de la visualización, donde la humanidad solo vive basada del parentesco con una economía y cultura netamente material. También se tenía en cuenta las barbaries, sin embargo, se decía que en un futuro iban a dejar de existir debido a las revoluciones del conocimiento, lo cual iba a garantizar logros como la igualdad, la libertad, la justicia, la desaparición de la miseria y el hambre. Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XVIII encontramos 3 filósofos como lo son. El primero, John Adams, quien él en su obra nos plantea el curso regular del progresivo perfeccionamiento. Tenemos a Thomas Jefferson, quien plantea que nadie puede decir dónde se detendrá este progreso. Entretanto, la barbarie ha ido retrocediendo ante el firme avance del perfeccionamiento y confío en que con el tiempo desaparecerá de la faz de la tierra. Por último tenemos a Joseph, quien nos plantea que es imposible imaginar la altura a que podrá llegar dentro de miles de años el poder del hombre sobre la materia. Estos filósofos se centran en la ciencia y en las artes y cómo han ido evolucionando. También se centran en cómo disminuir el estado de barbarie. El punto de vista del progreso en el siglo XIX. Entonces, en Francia está Auguste Comte, que decía que la esencia del progreso humano es intelectual y esto debido al desarrollo pues, de tecnología, metafísica y ciencia. Y esto a su vez formaba la física social que
posteriormente pasaría a llamarse sociología, y pues la sociología incluye ciencias como la economía y la política, que a su vez se dividen en dos: la estática social, que pues es el estudio de las relaciones sociales, y la dinámica social, que es el principio que sustenta el progreso humano. En Alemania, Hegel decía que la historia de la humanidad se estaba moviendo desde el este al oeste y que la esencia espiritual es la libertad. Para Hegel, la historia humana es desarrollo del espíritu en el tiempo. Marx era discípulo de este pensador, de Hegel. Presentó al revés el verdadero curso de la evolución de la naturaleza y la historia humana. Marx escribe: a grandes rasgos podemos calificar los métodos de producción característicos de la antigüedad, el feudalismo y la burguesía moderna como otras tantas épocas en el progreso de la formación económica de la sociedad. Inglaterra. John Stuart Mill respalda la ley de las tres etapas de Auguste Comte, e insiste también en que la naturaleza progresista de raza humana es la base de la cual se ha erigido en los últimos años un método filosófico para el estudio de las ciencias sociales, método muy superior. Y Herbert Spencer, bueno, para Spencer el desarrollo era sinónimo de evolución y progreso, y decía que el progreso pues no es un accidente, sino una necesidad. En Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XIX, David Marshall habla del progreso como una religión, en su libro Progress and Pragmatism. En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche y Jacob Burnett ponían en duda el progreso. En el lado oscuro del progreso encontramos al poder, al nacionalismo y al racismo. En este se manifiestan escritores a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Uno de ellos, como lo es Hegel, que escribía: la marcha de Dios en el mundo es el Estado. En este se alababa al poder político. También escritores como Leonardo Grieger o Edward Burke, que demostraron que ningún pueblo de Occidente ha dejado de sustentar. No es simplemente el progreso, sino también la libertad, la justicia y el bienestar. Para el siglo XX, el destino del progreso se creía muerto en Occidente. Esto debido a las catástrofes que había dejado la Primera, la Segunda Guerra Mundial y con ello la depresión. Fe en el progreso. En los albores del siglo XX. La idea del progreso se introdujo en el siglo XX desde los industriales hasta los comerciantes. Algunos creían que el progreso sería retornado en los principios del mercado libre. Esto implicaba no interferencia del gobierno. Otros estaban seguros que el progreso era real y volvería a serlo, y que a partir de ahí se activarían los procesos naturales. El escepticismo actual sobre la idea de progreso, es decir, la duda que se tiene sobre ella. Anteriormente, exactamente en la primera mitad del siglo XX, tuvo grandes reconocimientos. Sin embargo, actualmente no se puede decir lo mismo. Como primera característica está la afirmación que hace Fred Hirsch, donde dice que cada nuevo avance tecnológico e industrial debilitaría más los valores sociales y morales. La segunda idea que se tiene es que los recursos naturales nunca se agotarían, siendo el único desafío la capacidad del hombre para explotarlos. La tercera idea se decía que la ciencia llegaría a tal punto de que los logros no se alcanzarían y esto sería perjudicial para los beneficios que tiene el hombre. Y como cuarta idea, Denis Gabor decía que el trabajo es la única ocupación y ventaja de la humanidad siendo capaz de soportar